Rodolfo, qué gusto saludarte desde lejos y sí, estamos acá desde Zacatecas. Un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo. Gracias, Horacio. Nada más así digo, como fuera de contexto, ¿todavía andan los Zetas ahí? ¿O ya es otro grupo? Pues sí, ese grupo como tal desapareció. Tú recordarás que este grupo se formó como brazo armado del Cártel del Golfo, sí, de Ociel Cárdenas, y tuvo su fuerza aquí hace algunos años, 2010, 2011, pero este grupo como tal ya desapareció. Sin embargo, eso no le quita a Zacatecas que aquí hay 5 o te agregaría 6 cárteles en pelea, lo cual sigue siendo de Fresnillo particularmente, Rodolfo, un lugar muy peligroso. En la última medición del INEGI, si no me equivoco, estaba en el 4º lugar nacional, es decir, la 4ª ciudad más insegura en temas de percepción de inseguridad. Esta medición que hace cada 3 meses el INEGI, sí, pues sigue siendo Fresnillo un lugar, al menos en su percepción local, un lugar peligroso, Rodolfo. Pues terrible. Horacio, bueno, y con el saludo de los pajaritos que tienes ahí, que además ya ni se escuchan. Bueno, ahora con la cuarentena sí, ya regresaron los pajaritos. Horacio González, nos gustaría obtener tu punto de vista de esta manifestación que hace el presidente. Dice que pues no le gustó el modito, dice, bueno, a ver, doy el contexto para las personas que nos están escuchando y nos están viendo y que tal vez no están enteradas. Los empresarios hace un mes le solicitan al presidente que realizara que determinara en su programa económico algún mecanismo de apoyo para las micro, pequeñas, medianas empresas que se van a hundir con esta crisis salud económica o económica salud, que es más económica que de salud. Digo, con todo respeto para las personas que se han enfermado y han fallecido. Esto está dejando más devastado el país que económicamente de lo que nos hubiéramos imaginado, y entonces el presidente les dice que no va a rescatar, que ya no es como en el pasado, y que en este momento su intención es darle a los de abajo al 70%, dice, vamos a rescatarlos, el 70% de las personas que están en pobreza, cuando, como decían ayer, pues se supone que era el 50%. Pero entonces los empresarios el fin de semana dicen, ya logramos obtener recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para darle dinero a 30,000 empresarios, algo así como 12,000 millones de pesos, y en la nota que sacan dicen que cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda, y ahí es cuando entra el presidente y dice, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda vale. ¿Cómo? Es mucha prepotencia. A ver, te voy a dictar lo que tienes que hacer. No. Y entonces niega, dice, no va a haber ese apoyo. Y es cuando dice que no le gustó el modito en el que hicieron las cosas. Una vez que doy el contexto de la opinión que te estamos solicitando, Horacio González, ¿qué es lo que opinas al respecto? Pues mira, no son 12,000 millones de pesos, son 12,000 millones de dólares. Hasta esos 12,000 millones de dólares, correcto, de dólares podrían ser el apoyo que le daría el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual México forma parte. No hay que olvidar que este es un organismo dependiente de organismos internacionales, y que México y otros países que están integrados lo financian. Aquí es importante reconocer, Rodolfo, lo mal informado que está el presidente, lo poco que conoce de economía. Ayer yo veía un programa por la noche en donde hablaban de la presidencia de Ronald Reagan, que era de una ignorancia súbita, pero que tenía en la Casa Blanca pues a los mejores hombres que eran capaces de llegar con él y decirle, a ver, díganos sí o no a esto y vámonos. Y mantuvieron, pues finalmente, Ronald Reagan, tú lo recordarás, en los 80s, el actor fue un presidente que en varias ocasiones se reeligió. Sí. A lo que voy, López Obrador pues sigue siendo un hombre, lo digo con todo respeto, autócrata, un hombre que, lo habíamos comentado la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, Rodolfo, origen es destino. El origen de Andrés Manuel López Obrador como político, mis respetos, pero como en su formación, y no hablo de la UNAM, porque ahí duró 12 años, me parece que es la universidad más importante de este país y por mucho, sí, pero de su formación en términos de economía, el hombre, pues tenemos que aceptarlo, desconoce lo básico de economía, confunde el Banco Mundial con el Banco de México, desconoce las funciones primordiales. Y cuando tenía ahí a un hombre, lo hemos también comentado, a Carlos Ursúa, el aguascalentense, sí, un hombre brillante, un hombre
que lo acompañó en su sexenio ahí como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, sí. Se sale del barco, dice esto es un relajo, ahí nos vemos, porque se da cuenta que López Obrador sigue creyendo que estamos en los 70s o estamos en los 80s y este mundo y este país ya no está así. A lo que voy es que, fíjate nada más lo que son las cosas. Hablamos de este acuerdo que había tenido el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con el Consejo Mexicano de Negocios, que antes era conocido como Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero bueno, ya cambió porque pues, ahí había una situación de que también las mujeres son importantes, y el Consejo Coordinador Empresarial. Hablamos de que podían otorgar de 3 a 12 mil millones de dólares en créditos a 30,000 pequeñas y medianas empresas. No es cosa menor. Estamos hablando de no romper la cadena productiva de este país, Rodolfo, en situación realmente de emergencia económica nacional y mundial. Ya tenía el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el vicepresidente de este país, Marcelo Ebrard, ya tenía el aval y el reconocimiento de estas 3 dependencias. Sí. Pero López Obrador no le gusta que lo rebasen ni por la izquierda ni por la derecha. No. Se sintió molesto, primero con su gabinete, segundo con estos organismos internacionales que también hay que decirlo, pues no le gusta que tengan los reflectores sobre él. Y entonces se molesta y dice, no me gusta el modito. Pues a México tampoco le gusta el tonito, en donde los empresarios han buscado de una o de otra manera desde hace semanas, Rodolfo, buscar no romper la cadena productiva. La visión de López Obrador tiene que ver solamente con dar dinero a los pobres. Me parece que no está mal, pero romper las cadenas productivas te va a costar el doble, el triple o el cuádruple de tiempo, Rodolfo, de volverlas a formar. Lo que están buscando los empresarios son soluciones a donde encuentran puertas cerradas. Y me parece que el gobierno sigue sin entender, o no el gobierno, porque hay gente notable, el mismo secretario de Hacienda viene del Banco Mundial. A lo que voy es que el gobierno, representado en esta ocasión por López Obrador, que tiene el gran poder de tener a las cámaras, de tener a organismos, de tener a dependencias bajo su mando y orden, no alcanza a entender el mundo, y esto nos puede dar por consecuencia más décadas perdidas. Yo no hablo de años, Rodolfo, hablo de décadas. Estamos enfrentando una situación inédita, mundial, nacional. El hombre, con todo respeto, lo digo, como político, es un hombre brillante, pero como estadista, como economista, como alguien que sea capaz de delegar las decisiones fundamentales de economía en alguien que sí lo sabe, está fallando, y esto nos puede costar mucho más de lo que podemos imaginar, Rodolfo. Así es, Horacio González, y yo abonaría tu comentario de su poco conocimiento, que es un poco lego en materia económica, porque de acuerdo a las publicaciones que se han hecho en diferentes revistas y reportajes y periódicos, el señor reprobó 3 o 4 veces economía, cuando estudió durante esos 12 años su carrera de ciencias políticas. Pero además hay una asignatura que de verdad es de párvulos, y para los que no saben qué es párvulos, antes era lo que ahora se llama el kindergarten o el kinder. La cadena productiva, cuando se rompe, como bien lo dices, que es lo que puede suceder, Horacio González, es que los señores empresarios no van a pagar impuestos. Si la cadena productiva está rota, si la empresa está fragmentada, si quiebra, si ya no hay actividad productiva, pues no hay pago de impuestos. Y si no hay pago de impuestos, el señor no va a tener dinero para seguir haciendo su proselitismo político, porque yo además quiero adicionar, me parece que cuando él dijo que esta pandemia le llegó como anillo al dedo, sí lo es, porque el señor con esas decisiones que está tomando, lo único que quiere es utilizar recursos para la dádiva, porque estamos a una nada de las elecciones del 2021, Horacio González, y todos aquellos que van a recibir créditos para ampliar su casa. Bueno, lo dijo ayer, habrá familias que tengan hasta 5 diferentes tipos de apoyo, y no se trata de estar dando dinero. Lo dijo, ¿quién fue el chino? ¿Cómo se llama? No le des el pescado, dale la caña. ¿Quién fue? Así es. Bueno, se me fue, es Confucio.
no le des, al hombre no le des el pescado, dale la caña y enséñalo a pescar. Y lo que estamos haciendo es un pueblo de pedigüeños, es decir, de gente que está estirando la mano. Claro que hay que ayudarlos en una situación de emergencia y de crisis y que no tienen para comer, pero el dinero tiene que ser utilizado también para no romper esa cadena productiva. Porque, ¿sabes qué, Horacio? Hoy les dan dinero, pero mañana para ir a comprar a la tienda, pero mañana no va a haber productos en la tienda porque el fabricante, el de los refrescos, el de los chicles, el de los cerillos, el de las velas, no va a estar presente porque sus negocios van a quebrar. Y bien lo dices, décadas van a ser de sequía presupuestal. Y lo peor, Rodolfo, además de destinar recursos para esto, que insisto, pues podrá destacarse o no, el tema es que no está cancelando los proyectos que para él son primordiales. Hablamos del Tren Maya, que por cierto, el tema del Tren Maya, recomiendo el día de hoy la columna de Loret de Mola, en donde ya el presidente López Obrador había vetado empresas que hoy, de manera sorprendente, pues reciben la concesión para la elaboración o entrarle a la construcción del Tren Maya. Hablamos de Dos Bocas, que ya es recurrente el grave retroceso mental que tienen en el gobierno, y lo hablo con todo respeto, la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nale, de seguir apostándole a una refinería que dentro de algunos años más, Rodolfo, y con esta pandemia, el petróleo y las gasolinas van a dejar de ser útiles. Hoy, desde hace desde hace 2 años, Volkswagen dijo que desde 2024 va a dejar de producir automóviles de combustión para migrar a lo que son los automóviles eléctricos. En fin, es no entender el mundo. Y me parece que cuando quieres seguir destinando a esto recursos, estás perdiendo el tiempo. De forma mundial, los gobiernos están adquiriendo deuda para aumentar los niveles de gasto. En México no se está haciendo así porque se está apostando a la austeridad mal entendida. Hace algunas semanas, recordarás, cuando dio a conocer su programa ahí en Palacio Nacional, donde estaba solito, hablaba de Franklin Delano Roosevelt. Sí. Pues si entendiera un poquito a Roosevelt y entendiera lo que fue el New Deal, el famoso nuevo pacto que él tuvo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues no por nada Roosevelt fue un hombre, el único presidente norteamericano que ha sido reelecto en 3 ocasiones. No le alcanzó en su última presidencia porque muere Roosevelt, pero hablamos de personajes que entendieron sus momentos, que entendieron perfectamente lo que requerían sus países. Me parece que López Obrador sigue sin entender, y el problema de esto es que nos va a costar muy caro. Bien lo decías también hace un momento, Rodolfo, él estaba viendo en las próximas elecciones, hace algunos días, en plena pandemia, se le ocurre decir que él busca aparecer una cuenta en las boletas por el tema del referéndum, y me parece pues poco elegante, por decirlo menos, que pretenda sacar esto. De entrada, Ricardo Monreal, otro zacatecano, lo paró en seco, dijo, esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque Ricardo Monreal está buscando, Rodolfo, y a propósito de hablar del paisano, lo digo, porque está entendiendo Ricardo Monreal, que el escenario, los reflectores están sobre el vicepresidente de este país de facto, Marcelo Ebrard. Y él sabe también que por encima de Marcelo Ebrard, o por encima de él, está Marcelo, y está la misma Claudia Sheinbaum, por encima de los gustos del corazón del presidente. Así hablando de 2024, hablemos en plata, tal cual. Tal vez no sea el momento de hablar de política, pero ellos no dejan de hacerlo, y todas las acciones que tienen que ver con ellos tienen que ver también con política. Me queda claro que si hay alguien que ha tomado la bandera de liderazgo porque lo ha tomado o porque el observador lo ha permitido, es Marcelo Ebrard. Entendemos ahora, por la gran herencia que le dio su padre político Manuel Camacho Solís, y las diferencias que tiene al interior del gabinete, pues no vayamos más lejos, con el secretario de Seguridad Pública, el inepto Alfonso Durazo Montaño, y las grandes diferencias que tienen estos dos personajes, polvo de otros lodos, Rodolfo, de 1994, uno con Manuel Camacho, el otro con Leonardo Colosio. Hoy un choque de trenes, pero por encima de esto, la figura de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, también buscando estar presente.
Y en esta lucha política de cara al 21, de cara al 24, me parece que vamos a salir perdiendo todos, porque lo peor de lo que yo alcanzo a leer, Rodolfo, es que, si bien es cierto, el presidente empezó a tener un descenso en las preferencias electorales, no le alcanzan para afectarlo. Todavía los personajes de Morena en muchas partes del país van a seguir ganando elecciones, no así yo lo veo en Aguascalientes. Me parece que en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro, hay un voto duro en favor del Partido de Acción Nacional, pero no así en otras partes. Te pongo un ejemplo, acá en Zacatecas, seguramente el candidato al gobierno del estado por Morena será el hermano justamente del coordinador de los senadores en el Senado de la República. Hablo de David Monreal Ávila, un personaje gris, un personaje tibio, un personaje que ya ha perdido en 2 ocasiones la gobernatura, pero no dudes que vaya a ser el candidato, y tampoco dudes que pueda ganar así, con ese tono tan gris que tiene este personaje. Dime tú si has escuchado hablar del subsecretario de Ganadería en el gobierno de López Obrador, porque sucede que también muchos de los personajes del actual sexenio de López Obrador no son grises, lo que le sigue, Rodolfo. Sí, ustedes tienen ahí a 3 personajes de Morena de cierto nivel que pueden operar recursos y programas y proyectos, pues que todos lo sabemos, digo, no es desconocido que el voto se compra de una y de 1000 formas, y que recursos los va a haber de parte de Morena para adquirir esos votos, y lo vamos a ver entre sus famosos proyectos. Hay 38, el presidente López Obrador dijo en su iniciativa de medidas contingentes, hay 38 proyectos que esos no se paran, y están la pensión para los adultos, discapacidad, sembrando vidas, ayudando a madres trabajadoras, becas Benito Juárez, las universidades, las escuelas, jóvenes construyendo el futuro, tandas para el bienestar, banco del bienestar, atención médica y medicamentos gratuitos, producción para el bienestar. O sea, todo es pura dádiva, y que no se traduce más que en votos. Y bien lo dices, Horacio González, habrá estados en los que Morena va a seguir arrasando, lamentablemente, y entonces este señor autócrata pues va a ser más que un autócrata. Desafortunadamente, no, mientras no cambie el rumbo, me parece que seguiremos lamentando fallas, errores garrafales que nos van a costar, insisto, no años, décadas, por este decrecimiento. Ya lo señalaba las calificadoras, que pues para eso están, para calificar. Ya Moody's, ya Fitch, Standard & Poor's, pues ya le retiraron la calificación a Pemex. México también está en situación lamentable, y pareciera que no pasa nada porque el presidente se dedica a señalar y a descalificar al Chicharito, a Thalía, a Eugenio Derbez. Por Dios, me parece que es una frivolidad que espanta. Ya tenemos hoy, Rodolfo, no solamente 2 horas diarias de la Santa Misa de las 7, sino que también desde hace poco más de 50 días está una muy buena conferencia, la de las 7 de López-Gatell, pero otra hora de las 6 a las 7 ahí mismo en Palacio Nacional. La secretaria Márquez de Economía nos está diciendo, junto con Zoe Robledo del IMSS, cómo están los créditos, cómo está el apoyo. Es decir, estamos teniendo 4 horas de 24 de la narrativa que no quiere perder el gobierno de la República. Me parece por demás lamentable, y pues mientras no haya una oposición, mientras no haya quien le ponga un alto, esto seguirá ad infinitum. Este es el tema, no hay oposición, y el presidente todavía le pide a los medios de comunicación que difundan sus conferencias. En fin, Horacio González, que te recuperes, sabemos que tuviste una cirugía, que te recuperes, mucho ánimo porque vamos a salir adelante. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, nada más comentar el dislate de ayer, uno más. La secretaria Ismeréndira Sandoval, tú lo publicaste también a tiempo, pues dio positivo desde el pasado lunes 20, Rodolfo, y no lo dio a conocer. Por supuesto que no le deseamos mal a nadie, por supuesto que cualquier hombre, y más siendo una dama como la secretaria de la Función Pública que está enferma de COVID-19, ese de los que no les pasaba nada, y que, en fin, me parece que es de una irresponsabilidad lamentable el que no se haya dado a conocer en tiempo, cuando la funcionaria tuvo todavía reuniones sabiendo ya de su diagnóstico. Cuidado con esto, Rodolfo, cuidado con la irresponsabilidad
de algunos funcionarios del gobierno federal, y Irmeréndira Sandoval me podrá caer bien o me podrá caer mal, pero no deja de ser una dama, no deja de ser una funcionaria, y el no dar a conocer que estaba enferma de COVID me parece de una irresponsabilidad que caracteriza a muchos de los funcionarios del actual gabinete federal de López Obrador. Así es, el día de hoy el periódico Reforma publica una excelente fotografía en donde muestra la reunión que tuvieron el 17 de abril, en donde está Arturo Herrera, la Changa Herrera, el secretario de Hacienda, está Irmeréndira, la secretaria de la Función Pública, está Víctor Rodríguez, subsecretario de Egresos, está Marielena Álvarez, titular de CONACYT, y Carlos Romero, procurador fiscal, hablando de las primeras bateadores de la primera línea. Están en esta reunión del viernes 17, el lunes 20 da positivo a la prueba del COVID, y apenas el día 27 dan a conocer, el lunes dan a conocer que está enferma. Otra irresponsabilidad, además de que está enferma, no lo mencionaron y todos están sin cubrebocas y como si nada hubiera. Bueno, las cubrebocas no hace falta, ya dijo López-Gatell, pero bueno, ese es tema ya de tema a discutir de salud. Horacio González, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que te recuperes, mucho ánimo. Un fuerte abrazo, Rodolfo, para ti y para todo el equipo. Muchas gracias, buenos días.